Es un universo, mire, para quienes no conozcan el universo de la universidad, un profesor de asignatura, un profesor, digamos, de una materia de la carrera de periodismo, que da 4 horas de clase a la semana, llega a ganar al mes unos 3,000 pesos máximo para un trabajo con alrededor de, si uno es exitoso como profesor, 70, 80 alumnos. A mí me ha tocado grupos hasta de 90 alumnos. ¿Qué haces con 90 estudiantes? Sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de compensación adicional, pero que además constituye, tú no me dejarás mentir, pues prácticamente los cimientos que soportan la educación universitaria, porque los profesores de carrera son un universo prácticamente ínfimo en este sentido. Totalmente, todo descansa en los profesores de asignatura, todo descansa, la mayor parte descansa en los profesores de asignatura. Bien lo has comentado, Luis Guillermo. Imaginemos un sueldo de 3,500, 3,000 pesos al mes para un profesor de asignatura, y no es que digan, es que está 4 horas frente a grupo. No, hombre, tienes que calificar. Esa es la chamba menor, sí, ¿no? Exactamente. Esa es la chamba menor, así es, ¿no? tienes que preparar cursos, tienes que Sí. calificar tareas, tienes que preparar exámenes, calificar exámenes. Es decir, es mucho más el tiempo que le dedicas que esas supuestas 4 horas que son las que se te pagan. Entonces, me parece importante esta parte a la que se refiere el propio Imanol Ordorica, y que decíamos, yo le comentaba, oye, bueno, pero ¿qué posibilidades reales tienes tú de llegar cuando, uno, no eres parte de la burocracia dorada, de estos grupos que controlan el gobierno de la universidad, uno, y dos, pues estás promoviendo que les bajen el sueldo? ¿Qué real oportunidad tienes cuando quienes van a decidir no es la comunidad universitaria? Exacto. Van a decidir 15 personas. Los 15 notables. Los 15 notables. Entonces, él me decía, sí, pero esos 15 notables, supuestamente por la ley orgánica, tienen que resolver con base en lo que ellos escuchen de la propia universidad. Dice, entonces, pues vamos a proponerles que vamos a hacer unas votaciones y que esas votaciones, los resultados que arrojen, los asuma la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces es interesante lo que se está moviendo, porque al principio empecé a seguir, claro, tengo un trabajo profesional, me refiero como periodista en la UNAM, que estoy constantemente viendo, sacando reportajes en la UNAM. Entonces estaba, pues sí, viendo cómo se estaba desarrollando este proceso, y la verdad empezó pues muy incipiente. Imanol Ordorica pues sí estaba saloneando, hay otros que también tienen propuestas interesantes. No es la primera vez además que se le menciona, ¿no? También en otros procesos ya había sido. Sí, en otros procesos, señalado. Pero en este momento, Luis Guillermo, estoy viendo una actividad muy intensa de él en CCHs con auditorios llenos, en facultades con auditorios llenos, y también pues en preparatorias. Entonces, empieza uno a ver... ¿A qué crees que se deba? Es que me parece, Luis Guillermo, que mucho hemos también hablado de la propia pasividad que a veces se encuentra el estudiantado en la universidad, pero es que cuando despierta, ya después es muy complicado que vuelva a podremos decir que a la normalidad de las clases. Y me parece que sí hay un hartazgo. Me parece que el propio estudiantado ha generado en algunos momentos pues estas expresiones de solidaridad, por ejemplo, con los profesores de asignatura, cuando no se les pagaban, por ejemplo, que no se les pagan a los propios profesores, y que es una injusticia a todas luces. Entonces, esta suerte que ha estado generando la propia universidad, estas injusticias, pues me parece que han estado ya generando una suerte de exasperación, que veo que hay posibilidades, me parece que hay posibilidades por lo menos de agitar la UNAM, y le vendría muy bien, me parece, siempre con diálogo, siempre de manera pacífica, etcétera, pero le vendría muy bien volver a ver las grandes asambleas, y que la universidad, los alumnos, los académicos, los investigadores, los trabajadores, se planteen una democratización de la propia universidad. Tú recordarás que además esa ha sido una de las grandes demandas de los movimientos estudiantiles. El 86, el 99, 2000, en el centro era un congreso que venga a cambiar las formas de gobierno de la UNAM. Y decían, lo firmaban las autoridades, sí, regresemos a clases y después hacemos el congreso. No se ha hecho, nunca se hizo el congreso. Entonces es importante que vuelvan estas asambleas importantes en número, y que empiece a generar una suerte de rescate de la propia universidad, porque hoy realmente esta universidad está sometida, me refiero a la cúpula, está sometida a una clase política que fue apartada del poder ejecutivo, pero que encontró incluso como refugio a la propia universidad.